Bueno, yo voy a presentar mi seminario. El tema que les voy a presentar el día de hoy es manejo médico de la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una complicación grave de la diabetes mellitus que requiere una intervención de emergencia por parte del médico veterinario. Entendiendo que la diabetes mellitus es una deficiencia absoluta o relativa de insulina debido a la secreción deficiente de insulina por las células beta. Cabe mencionar que en la década de 1920 las tasas de mortalidad eran bastante altas, de entre el 10 hasta el 30% de pacientes que fallecían que tenían esta condición. Pero con el paso de los años el conocimiento de la enfermedad se ha ampliado y pues ha llegado a disminuir hasta en un 5% en médicos que pues tienen experiencia y conocimiento sobre el manejo de dicha condición. Sin embargo, sigue representando un trastorno difícil de tratar debido al impacto deletérea que tiene sobre múltiples sistemas orgánicos y la aparición frecuente de trastornos concurrentes, lo que provoca alta tasa de mortalidad. Bueno, han pautado ciertos criterios diagnósticos o ciertos criterios que el paciente debe cumplir para que se pueda considerar a un paciente está cursando con cetoacidosis diabética. La primera es que haya una hiperglucemia, acompañado de glucosuria, cetonemia o cetonuria, acidosis metabólica con un pH menor a 7.3 o bien tenga concentraciones de bicarbonato menores a 15 miliequivalentes por litro y que haya un exceso de bases tendiendo a la negativa, lo que provoca pues dicha acidosis metabólica. Los signos principales, pues bueno, son muy similares a los de cualquier paciente con diabetes mellitus, que son poliuria, polidipsia, vómito, depresión, debilidad y diarrea. Esta última, sobre todo cuando va acompañada de algunas comorbilidades, ya sea como alguna nefropatía o pancreatitis, ¿no? Aquí al lado también les muestro que las condiciones concurrentes pueden llegar a ser pancreatitis, infecciones del tracto urinario, hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, alguna nefropatía también puede llegarse a presentar junto con la cetoacidosis diabética, lo cual evidentemente complica muchísimo más el manejo. Bueno, voy a empezar con a presentarles el caso de la paciente. Les presento a Brownie Vargas. Es una paciente que tuvimos en agosto en el Hospital Veterinario Bruselas de Especialidades Bruselas, con expediente 2020 0497. Es de la especie perro doméstico, con raza labrador. Es una labrador chocolate, hembra esterilizada de 9 años de edad, sin comorbilidades conocidas al momento de la consulta. Bueno, esto por parte del propietario, ¿no? Cabe mencionar que era una paciente que no acudía regularmente al médico veterinario y pues no tenía como ningún mantenimiento más allá de sus vacunas y de su esterilización. El motivo de consulta por el que acudió fue por vómitos copiosos o abundantes, así lo refería el propietario, que eran en cantidad bastante significativo, depresión y anorexia con 2 días de evolución. Al examen físico general lo que encontré fue dolor en abdomen craneal, las mucosas se encontraban pálidas, tipo de llenado capilar de 3 segundos, presentaba un pulso débil, lleno y correspondiente, condición corporal 2 de 5, y pues adicionalmente había dolor en la articulación coxofemoral de manera bilateral y dolor a la digitación lumbosacra y toracolumbar. En este momento, bueno, a pesar de que los signos pues pueden corresponder a todo, se quedó con un diagnóstico presuntivo de pancreatitis, sobre todo por la presencia de mucho dolor en abdomen craneal y sí probablemente diabetes, a pesar de que el propietario no refería como otros signos. Se le propusieron al propietario pues iniciar con, debido a que durante la consulta tuvo bastantes vómitos, inmediatamente pues le solicitamos al propietario pruebas de laboratorio, las cuales consistieron en el hemograma. Este es el hemograma del paciente, donde vemos que no hay alteraciones en el hematocrito. Sin embargo, sí en la línea blanca encontramos, pues lo asociamos inmediatamente a inflamación, ¿no?
Cuando completamos con la química sanguínea, que fue pues, de manera inmediata que obtuvimos los resultados, encontramos hiperglucemia, la correlacionamos con el urianálisis y al encontrar que también había glucosuria, pues determinamos que es hiperglucemia secundaria diabetes mellitus, hiperazotemia de origen prerrenal, sin descartar renal, esto porque la densidad urinaria se encontraba en 1.030, pudiendo mencionar que evidentemente podría estar sobreestimada debido a la presencia de glucosa en la orina, ¿no? Entonces no era una densidad urinaria pues, significativa. Hiperfosfatemia también encontramos, está asociada a la misma condición de la cetosis diabética. Encontramos hiperamilasemia e hiperlipasemia secundaria pancreatitis, la cual es una condición que suele acompañarse mucho de la diabetes, de la cetoacidosis diabética, una complicación. Encontramos incremento de fosfatasa alcalina, igual la asociamos pues a la misma condición. En el urianálisis encontramos y con lo que corroboramos que la paciente cursaba con diabetes mellitus y una crisis de cetoacidosis diabética, es que encontramos glucosuria y cuerpos cetónicos, ¿no? En ese momento también hicimos una gasometría venosa, donde, bueno, no pude obtener como tal el papel que ustedes lo vieran, pero se encontró una acidosis metabólica por hipobicarbonatremia y exceso de ácidos con hipocapnia compensatoria. Esto, bueno, asociado a la diuresis osmótica que provoca la cetoacidosis diabética. Bueno, como plan terapéutico se le propuso al propietario manejo intrahospitalario. Se comenzó con solución Harman a terapia de mantenimiento, más 8% de deshidratación, que fue el que se le calculó en ese momento. Infusión intravenosa continua de lidocaína ketamina. Se comenzaron con hidrato de maropitán, buprenorfina, medición de presión arterial y una vez que estuvo la paciente hidratada por alrededor de 2 horas, se comenzó con la insulina regular o insulina de rápida acción. En un protocolo de administración intramuscular a una dosis de 0.1 miligramos por kilogramo intramuscular cada 2 horas, cada hora, con medición de glucosa cada hora. Y con las indicaciones de en 6 horas medir los electrolitos nuevamente, puesto que en la gasometría no nos había salido ningún electrolito alterado. En este caso, el principal que nos interesaba era el potasio, y a pesar de que había salió dentro de márgenes bajos, pero sí los teníamos que volver a monitorear. Al día 1 de evolución, bueno, para monitorear nosotros y monitorear valorar qué tan efectiva estaba siendo nuestra terapia de líquidos, decidimos dejar como indicación la medición de hematocritos, sólidos totales, presión arterial y peso del paciente. Pudimos ver que disminuyó el hematocrito y los sólidos totales, lo cual nos hablaba de un estado de hidratación del paciente, que se le estaba dando adecuada estado de hidratación al paciente. Se reportó una paciente normotensa y la glucosa al cabo de 24 horas estuvo entre 250 y 300 miligramos sobre decilitro. Es una paciente que comenzó a aceptar alimento, pero comenzó con regurgitaciones y debilidad generalizada. Nos dimos a la tarea de realizar ultrasonido, un ultrasonido abdominal, principalmente para monitoreo de los movimientos intestinales y estomacales, donde encontramos hipomotilidad con dos movimientos intestinales por minuto y un movimiento estomacal por minuto, además de que encontramos el estómago bastante dilatado. Bueno, asociando estos signos de regurgitación y debilidad y motilidad,
Es algo que nos sugirió bastante que la paciente estaba cursando con hipocalemia, lo cual es una complicación muy, muy común que tenemos con la terapia con insulina en este tipo de pacientes. Entonces, como ya habíamos indicado realizar la medición de electrolitos nuevamente, no pudimos repetir gasometría porque en ese momento los cassettes ya se habían acabado, pero hicimos medición de electrolitos donde se evidenció la disminución del potasio, ¿no? Tenía 2.8 de potasio, confirmándose la hipocalemia de la que ya estábamos sospechando, y pues se comenzó a suplementar el potasio, se quedó como plan suplementar el potasio, volver a monitorear el potasio en 6 horas y ya hacer la transición de insulina rápida a una insulina de acción prolongada. En este caso, elegimos la NPH y comenzar con la curva de glucosa. Esto obviamente en manejo hospitalario. Al día 2 de evolución, 6 horas después de que se comenzó con la infusión de potasio, se volvió a monitorear dicho analito y continuó con hipocalemia, por lo cual se debió continuar con la infusión de potasio. La paciente, sin embargo, clínicamente continúa comiendo, pero sigue con su debilidad y con regurgitaciones. A este momento llevábamos ya una curva de glucosa de aproximadamente 12 horas, donde encontramos un nadir de 164 miligramos sobre el decilitro y un sandín 390 miligramos sobre decilitro, el cual pues todavía está muy lejano del objetivo terapéutico, ¿no? Eso con una dosis de NPH a 0.25 unidades por kilogramo subcutáneo, BIT. Y bueno, continuamos con la infusión y dejamos la indicación de volver a medir los electrolitos en 6 horas, una vez concluida esa infusión. Al día 3 de evolución volvimos a medir los electrolitos y encontramos que tanto el sodio, el potasio, la relación sodio-potasio y el cloro se encontraban dentro de los rangos de referencia. Era una paciente que clínicamente había evolucionado favorablemente, pues come, bebe, acepta muy bien el alimento. Las glucosas continúan oscilando entre 160 a 360 miligramos sobre decilitro. Es una paciente normocalémica, normotensa y sin dolor. Lo que, bueno, debido a que el propietario también desde ya el inicio nos comentaba que económicamente era un propietario pues limitado, lo cual cabe mencionar también que nos limita mucho a muchas pruebas que estos pacientes necesitan. Bueno, el plan fue darla de alta hospitalaria con las indicaciones de que en casa debe comenzar a medir la glucosa 3 veces al día. Esto fue, el protocolo era el siguiente: medir la glucosa antes de alimentar al paciente, establecer un horario, primero que nada, de alimentación, con 12 horas de separación entre una ración y otra, es decir, 8 de la mañana y 8 de la noche. Medir la glucosa, ofrecer el alimento inmediatamente, 20 minutos después del alimento, administrar la insulina NPH y esto hacerlo 2 veces al día, ¿no? Este manejo. Y le dimos indicaciones de evaluar en 7 días, así como llevar su bitácora de glucemias, la cual es muy importante porque con base en esa nosotros vamos a ir haciendo ajustes de la dosis posteriormente. Y un día previo a la cita, el propietario tiene que realizar su curva de glucosa en casa, es decir, durante un periodo de 24 horas, tiene él que estar midiendo la glucosa alrededor de cada 2 horas. Evidentemente, pues por la noche este manejo no se va a poder hacer, pero por al menos que lo haga unas 12 horas nos va a ayudar mucho, sobre todo para que el día 7 que él llegue a revisión, podamos hacer el ajuste de la dosis pertinente. Es muy importante aquí recalcar al propietario y a quienes vayan a realizar el manejo del paciente diabético, tiene que estar, o sea, que cuando lo den de alta, tienen que explicarle a ustedes, e incluso si se puede enfrente de ustedes, que él administre la insulina para que corroboren
sea la dosis adecuada, porque como las jeringas de insulina vienen en unidades internacionales o vienen en mililitros y las dosis son muy pequeñas, se presta mucho para que el propietario ya sea subdosifique, sobredosifique al paciente y bueno, en el peor de los casos, la sobredosifica y la paciente luego llega con crisis de hipoglucemia muy, muy complicadas. Pero bueno, la paciente se dio de alta, afortunadamente, y se fue bien. Sin embargo, durante las visitas subsecuentes, que fueron aproximadamente durante 4 semanas más, la paciente volvía con glucemias reportadas de 400 a 500 miligramos sobre decilitros. Los signos persistían, los parámetros clínicos que nosotros vemos para ver que nuestra paciente está respondiendo a nuestra insulina son los signos de diabetes, ¿no? Que son poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Cuando logramos que estos ya no se presenten, estamos hablando de que la paciente diabética está controlada. Si estos siguen persistiendo, entonces significa que nuestra insulina o nuestra dosis no son la adecuada para esta paciente. Y en el caso de Brownie, no se había podido ni controlar ni las glucemias en sangre, la poliuria, ni la polidipsia, ni la polifagia, ni la pérdida de peso. Cada semana le decidimos continuar subiendo las dosis, o sea, darle todavía oportunidad a la NPH de actuar o de entregar los resultados esperados. Se subieron las dosis hasta que llegamos a 12 unidades internacionales totales por kilo, sin respuesta favorable. Lo cual se le comentó al propietario que era hora de comenzar a descartar factores de insulinoresistencia, como otras endocrinopatías. Es decir, le pedimos realizar perfil tiroideo, supresión a dosis bajas con dexametasona. También le sugerimos hacer urocultivo y pruebas para descartar o confirmar pancreatitis crónica e insuficiencia pancreática exócrina, son de las principales comorbilidades que nos llegan a provocar factores que son factores de insulinoresistencia. Otras cosas que pueden causar insulinoresistencia en los pacientes con diabetes mellitus son las pacientes que no están esterilizadas y que no se encuentran esterilizadas, tienen tumores, cardiopatías. Sin embargo, en Brownie ya nos habíamos encargado de descartar todo esto y lo que nos faltaba era principalmente estas 3 pruebas. Sin embargo, aquí hubo una limitación, que fue la limitación económica por parte del propietario. Cabe mencionar, y ustedes lo saben, bueno, pues la prueba de supresión a dosis bajas de dexametasonas tiene un costo aproximado de 1,300, el panel tiroideo tiene costo más o menos de lo mismo, el urocultivo tiene un costo de 800 más o menos. Estábamos hablando que necesitaba el propietario invertir más o menos unos 3,000, 3,500 pesos más, solo para descartar esto y muy probablemente, y bueno, lo que ya estaba invirtiendo en el alimento especial para Brownie, la insulina y pues las jeringas. Entonces, bueno, encontré varios artículos en los que hablan sobre que las principales limitaciones en el tratamiento de un paciente con diabetes mellitus son el propietario juega un factor, sí, el factor propietario, el principal factor es como el psicológico del propietario. Y de por sí para como un paciente humano diabetes mellitus le cuesta mucho adecuarse o adaptarse a la idea de que toda su vida se va a tener que estar inyectando insulina, va a tener que estar comiendo una dieta especial. Siendo nosotros no lo cumplimos, pues con alguien que depende totalmente de su propietario es todavía más complicado. Y ese es uno de los principales retos que tenemos como médicos veterinarios, ¿no? Saber llegar hacer entender al propietario que, bueno, su paciente va a requerir de él el doble, ¿no? De lo que cualquier otro perro o gato necesitaría de su paciente, su propietario. Pues va a depender de él la administración tanto del alimento como de las dosis de insulina. Entonces hay un factor psicológico por parte del propietario muy grande. Otra,
las limitaciones económicas, el desgaste tanto emocional como económico del propietario en un paciente con diabetes mellitus es bastante grande. Entonces, muchas veces la terapia en estos pacientes no resulta exitosa, pues, principalmente por estos dos factores, más que por factores médicos. Bueno, aquí les quiero presentar tres artículos en los que nos habla principalmente sobre cuál sería el manejo de los pacientes con cetoacidosis diabética. Son los tres artículos en los que yo me basé tanto para hacer este trabajo como para establecer la terapéutica de nuestra paciente, que son como bastante confiables. Bueno, aquí lo primero que quiero discutir es como en cuanto al diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, para llegar al diagnóstico en un paciente con cetoacidosis diabética fue exactamente lo que se hizo con Brownie, y las alteraciones que encontramos, bueno, en el hemograma nos refieren que las principales alteraciones que encontramos son signos de inflamación, las cuales se pueden asociar a pancreatitis u a otras comorbilidades, la cual, si recordamos, Brownie presentó en el momento de su hemograma. Encontramos leucocitosis con neutrofilia, la cual pues nos corroboran estos artículos. Es algo común de encontrar en pacientes con cetoacidosis diabética. En la química sanguínea también es muy común encontrar pacientes con hiperazotemia, como les comenté, Brownie también la tuvo. Esta puede ser de origen prerrenal o renal. Renal, pues evidentemente son pacientes deshidratados, con deshidrataciones de moderadas a severas, y por eso podemos encontrar esta hiperazotemia. Pero en pacientes que ya llevan como más horas de evolución, esta hiperazotemia puede volverse renal debido a que la tasa de filtración glomerular se ve bastante disminuida y puede provocar daños renales de manera irreversible, ¿no? También podemos encontrar hiperfosfatemia, enzimas hepáticas elevadas como la ALT y la fosfatasa alcalina principalmente. En Brownie, tanto la hiperfosfatemia como el incremento de fosfatasa alcalina se dieron, y alteraciones electrolíticas. Estas alteraciones electrolíticas en un inicio pues tienen más que ver con incremento de disminución de bicarbonato, por ejemplo, porque hay una diuresis osmótica en la cual se pierde mucho el bicarbonato, o incremento de sodio, hipernatremia, hipocloremia si hay demasiados vómitos. También podemos encontrar hipocalcemia en caso de que se esté asociando con algún tipo de pancreatitis. Entonces hay bastantes alteraciones electrolíticas como hipocalemia. La hipocalemia es una de las principales y la que más podría poner en riesgo la vida de nuestro paciente, que como sabemos el potasio infiere directamente en el trabajo del músculo cardíaco. Esto nos podría provocar cualquier tipo de arritmias, y evidentemente pues todo lo demás que pudimos ver reflejado en Brownie, como fue la hipomotilidad intestinal, porque pues al final también necesita de este electrolito para los movimientos gastrointestinales, la debilidad generalizada. Llegó un momento en el que Brownie tenía temblores musculares generalizados y pues era secundario a la anemia. Entonces es muy importante estar monitoreando cada 6 a 8 horas máximo los electrolitos de nuestro paciente. En nuestro caso, en el hospital contamos afortunadamente con el gasómetro, el cual nos permite, en el momento en el que nuestro paciente requiera una suplementación con bicarbonato, con potasio, con sodio, se pueda realizar de la manera adecuada, y también es un medio por el cual nosotros podemos estar evaluando el estado de hidratación de nuestros pacientes. Entonces no hay que desaprovechar esa herramienta que nos dan. Y finalmente, en el urianálisis, lo que nos refieren estos tres artículos es que los principales hallazgos son glucosuria, cetonuria, los cuales presentó nuestra paciente, y pues signos asociados a infección de vías urinarias, pues como todos sabemos es bacteriuria, leucosuria, hematuria, ¿no? Entonces, los cuales no hubo en Brownie. Sin embargo, no significa que aunque no
haya estos signos en el urianálisis, en el microscópico de orina, no significa que no tengamos que mandar el urocultivo. En estos pacientes es imperativo descartar una infección de vías urinarias con ayuda de un urocultivo, porque pasa un poco similar a los pacientes que tienen enfermedad renal, que a pesar de que microscópicamente no encontremos hallazgos compatibles con infección de vías urinarias, a veces la orina en los pacientes renales está tan diluida que pueden no verse estos signos, pero pueden estos pacientes estar cursando con infección de vías urinarias. Entonces, en ellos es imperativo realizar estas pruebas. Sin embargo, con Brownie contábamos, más bien teníamos la desventaja de que el propietario era un propietario de limitaciones económicas. Entonces teníamos que pensar muy bien a conciencia qué estudios de manera rápida necesitaba Brownie y de cuáles podíamos prescindir de manera temporal, ¿no? En su momento, como vimos en la historia, llegó un punto en el que los necesitó, que no tenía una buena respuesta adecuada a la insulina que habíamos enviado de primer momento. En cuanto a pruebas complementarias, como les comenté, son pacientes que como tienen demasiada glucosa en la orina, es un excelente sustrato para las bacterias, lo que dispone a infecciones de vías urinarias. Entonces es imperativo realizar pruebas de urocultivos para descartarlo. Aquí les puse que la prueba de lipasa pancreática canina, que hay que descartar pancreatitis. En el caso de Brownie, con esa amilasa y esa lipasa, o sea, sí estoy de acuerdo en que al disminuir la tasa de filtración glomerular, pues estos dos analitos se estuvieran acumulando, pero pues por la clínica de la paciente no dudo que tuviera pancreatitis. En mi caso, pues no pude llevar a cabo la prueba. Nuevamente les comento por limitaciones económicas. Esta prueba está alrededor de unos 900 a 1,300 pesos. Entonces, en este caso, prescindí de ella. Sin embargo, es importante que si tienen oportunidad de realizarla, la hagan. También es importante, quizás, o sea, a lo mejor no de primer momento, pero sí más adelante, sobre todo cuando hay pacientes que parecen ser insulinoresistentes, como en el caso de Brownie, descartar insuficiencia pancreática exócrina, puesto que son cosas que nos van a causar insulinoresistencia. Entonces, tripsina inmunoreactiva canina es muy importante para descartar esta situación. Como les había comentado también, otras endocrinopatías, principalmente hipercortisolismo es de las que se llegan a encontrar en asociación con diabetes mellitus y que nos complican obviamente su tratamiento. Para esto, pues tenemos distintas pruebas que podemos usar, ya sea la supresión a dosis baja con dexametasona, relación cortisol, creatinina en orina, estimulación con ACTH. Cualquiera de las tres las podemos realizar. Nuestra paciente Brownie tampoco la pudimos realizar porque el propietario no tenía, comentó que no podía pagarla en ese momento. También es importante descartar hipotiroidismo con 4 total, 4 libre y TSH. En este caso, el caso de Brownie, sí aceptó hacer el panel de hipotiroidismo. Fue de los primeros que empezamos a descartar y en ese caso sí se realizó. También se sugiere la prueba de insulina, o sea, medir insulina en sangre y realizar ultrasonido abdominal, con la finalidad de ver algunos signos que pudieran sugerirnos que nuestra paciente tenga hipercortisolismo o pancreatitis, ¿no? O que incluso pudiera estar teniendo alguna neoplasia intraabdominal que estemos omitiendo y que estén creando, sean un factor de insulinoresistencia. Bueno, desde el inicio es importante muy bien tanto explicarle, bueno, no le vamos a explicar todo esto a los propietarios, pero es muy importante nosotros plantearnos cuáles son los objetivos terapéuticos o del tratamiento para un paciente con una crisis de cetoacidosis diabética. Esto nos va a permitir, pues, dar el mejor tratamiento desde el inicio, ¿no?
Primero y muy importante es restaurar las pérdidas de agua y electrolitos. Es muy importante saber que un paciente con cetoacidosis diabética está muy deshidratado, muy deshidratado. Inclusive son pacientes que tienden a presentar algo que se llama síndrome hiperosmolar, el cual es una consecuencia fatal para este tipo de pacientes porque puede llevarlos a presentar incluso edema cerebral y la consiguiente muerte, ¿no? También falla renal por la deshidratación evidente, la hipoperfusión renal puede ser también algo que provoque una falla renal irreversible en estos pacientes. Entonces es bien importante y el pilar de nuestro tratamiento para un paciente con cetoacidosis diabética es saber calcular exactamente el grado de deshidratación que nuestro paciente está presentando. Que hay que restaurar esas pérdidas de agua y electrolitos, que prácticamente teniendo a un paciente bien hidratado, créanme que van a tener el 50% de su tratamiento, que con esos líquidos nosotros vamos a poder depurar esos cuerpos cetónicos, vamos a poder, si hay hipernatremia, vamos a poder llegar a un balance electrolítico, ya sea de potasio, de fósforo. En el caso de Brownie vimos que tenía el fósforo muy incrementado, y vamos a poder también ayudar a que la tasa de filtración glomerular aumente, ¿no? Entonces vamos a forzar a un poquito al riñón a trabajar y empezar a desechar todo lo que tiene que desechar. Nuestro segundo pilar de la terapia en pacientes con cetoacidosis diabética es la terapia con insulina. Como sabemos todos, pues hay diversos tipos de insulina, ¿no? Las podemos dividir en insulinas regulares o de rápida acción, insulinas de intermedia acción y insulinas de prolongada acción. Evidentemente, como lo comentamos, es una emergencia. Cetoacidosis diabética es una emergencia. Entonces, no nos vamos a inclinar a elegir una insulina de larga acción como la NPH o algo así. Más bien nos vamos a inclinar por aquellas que son de rápida acción. Estamos hablando que son esas insulinas, tienen su principio, o sea, empiezan su acción a los 10-15 minutos de que nosotros la administramos, ya sea intramuscular, subcutáneo, endovenosamente, y que tienen un pico máximo de acción no más allá de 1 o 2 horas, porque también si nosotros nos pasamos de dosis, no queremos que ese efecto que tiene la insulina de bajar la glucemia o de meter la glucosa a las células se prolongue por muchas horas, sino que sea algo que sea temporal. Entonces, por eso es muy importante elegir una insulina de rápida acción, como lo hicimos con Brownie. El objetivo de comenzar con la terapia de insulina es evitar más lipólisis con la consecuente formación de cuerpos cetónicos y la gluconeogénesis hepática. Ese es el objetivo principal. Bueno, nuestro tercer pilar es corregir la acidosis metabólica con la que llegan estos pacientes, y las cuales consideramos que son graves cuando el bicarbonato está por abajo de 12 miliequivalentes por litro. Es muy importante medir el bicarbonato en estos pacientes. Por eso, por ejemplo, en este hospital pues contamos con el gasómetro, lo cual es muy importante para nosotros porque nos permite de manera inmediata evaluar este estado ácido base del paciente. En estos pacientes con cetoacidosis diabética es la diferencia entre una tasa de mortalidad alta y una tasa de mortalidad baja. El punto número 4 es identificar factores que precipitan la enfermedad actual, pues lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Los factores de insulinoresistencia, como enfermedad parodontal, presencia de neoplasias en cualquier otro órgano, otras endocrinopatías, otras enfermedades como enfermedad renal, hipercortisolismo, pancreatitis, etcétera. Y algo bien importante de la terapia en un paciente con cetoacidosis diabética, siempre se ha dicho que hay múltiples artículos. Es más fácil sacar a un paciente con diabetes mellitus de hiperglucemias así arriba de 600 que sacar adelante a un paciente con hipoglucemia. Entonces, en un paciente con diabetes mellitus es 1000 veces más peligroso que tenga hipoglucemia aunque presente hipoglucemia. Entonces, es imperativo cuidar mucho el estado de glucemia del paciente y evitar llevarlo a crisis hipoglucémicas,
que la mayoría de estos pacientes que los llevamos al límite y que presentan hipoglucemias, la mayoría de ellos tienden a fallecer. Para evitar este tipo de complicaciones, la idea es estabilizar a estos pacientes en un periodo no menor a 24 a 48 horas. Entonces, pues, como les comenté, para evitar cambios osmóticos y bioquímicos. Si nosotros montamos una terapia muy agresiva desde el inicio con este paciente y hacemos que la glucemia, o sea, el objetivo no es una carrera, no es decir, entre menos horas me tarde en restaurar los niveles de glucemia, mi paciente va a estar mejor, no. Eso está, de hecho, es totalmente lo contrario. Entre más agresivo yo sea en volver a mi paciente a glucosas bajas, más probabilidades voy a tener de presentar efectos indeseables, como que el bicarbonato baje demasiado, como que el potasio baje mucho, como que la glucosa y todavía más peligroso baje demasiado, ¿no? Entonces es muy importante que mi terapia vaya encaminada a estabilizar a mi paciente en un periodo de 24 a 48 horas. Y esto es muy importante que incluso ustedes lo pueden utilizar con el propietario a la hora de hospitalizarlo, porque es muy común que el propietario te pregunte, oiga doctora, ¿y en cuánto tiempo me puedo llevar a mi paciente, no? Entonces ahí ustedes ya saben, en un periodo no menor a 48 horas se va a ir su paciente. Entonces ustedes ya desde ahí le dicen, mire, probablemente su paciente requiere estar conmigo de 72, o sea, de 3 a 4 días conmigo para que se vaya estable, en los cuales son periodos críticos, en los cuales tienen que enfatizarle que todas esas horas son horas críticas en las que puede pasar cualquier cosa, tanto como responder adecuadamente al tratamiento, como incluso fallecer, ¿no? Son pacientes bastante delicados, aunque muchas veces no lo parezca. Bueno, este es un pequeño cuadro que les puse para que, donde me gustaría como enfatizar cuáles son los 3 pilares que yo considero, o bueno, y que también en los artículos se consideran como para el tratamiento de estos pacientes con cetoacidosis diabética, ¿no? El primero, como ya lo habíamos comentado, es la terapia de líquidos. En cuanto a terapia de líquidos, la literatura nos recomienda comenzar con solución cloruro de sodio al 9.5%, solo si el sodio está por abajo de 130 milequivalentes por litro. Hay que recordar que estos pacientes tienen diuresis osmótica y se van a estar perdiendo muchos electrolitos como el potasio, el fósforo, el potasio, el bicarbonato y el sodio. Entonces son pacientes que pueden tener tanto como hipernatremia como hiponatremia. Entonces, si mi paciente tiene concentraciones séricas de sodio por abajo de 130 milequivalentes sobre litro, lo ideal es elegir una solución cloruro de sodio al 0.9%, evidentemente en un lapso no más allá de 4 horas, reevaluar este analito para yo poder cambiar del líquido elegido. Si mi paciente no cumple con este criterio, la solución o la terapia de líquidos adecuada es elegir algún cristaloide como Harman, Ringer lactato o Ringer solo, es para empezar con la terapia de líquidos. Aquí es bien importante, hay 2 fórmulas, la cual podemos calcular la choque, esto sería de 60 a 100 mililitros por kilogramo por hora, o hacerla como habitualmente lo hacemos, que es la terapia de mantenimiento, ya saben, para pacientes adultos y jóvenes, en este caso serían adultos, y más su porcentaje de deshidratación calculado mediante los signos clínicos y los hallazgos en el laboratorio, ¿no? En el caso de Brownie, recuerden, lo calculamos al 8%, pero hay pacientes que seguramente lo requerirán al 10%, ¿no? Entonces, el suplemento de electrolitos y dextrosa. Bueno, en el caso del suplemento de electrolitos, pues más adelante les voy a enseñar un cuadro de decisiones igual de cuándo suplementar y cuándo no suplementar potasio,
pero creo yo es uno de los más importantes y muchos de los pacientes sí lo van a requerir, ¿no? Incluso para el tipo de terapia que necesitemos, el potasio casi siempre va a tener que ser suplementado. El fosfato, la literatura indica que solo si se encuentra por abajo de 1.5 miligramos sobre decilitro. En el caso de Brownie, evidentemente no era necesario porque ella estaba cursando con hipofosfatemia y eso lo iba a aliviar o lo íbamos a quitar la terapia de líquidos. Sin embargo, la verdad es que tanto para la suplementación de fosfato como de bicarbonato, en todas las literaturas van a encontrar que hay mucha reserva, porque los efectos adversos que puede producir el estar suplementando estos dos analitos son mayores los efectos que los beneficios que vamos a obtener del suplementarlos. Y la verdad es que muchas veces los desórdenes, por ejemplo, del bicarbonato, la indicación es que cuando esté abajo de 12 miliequivalentes sobre litro. Sin embargo, el bicarbonato va a estar bajo secundario a la diuresis osmótica. La diuresis osmótica va a estar dada por el umbral de glucosa, el umbral renal de glucosa. Entonces, si yo logro controlar la glucemia de mi paciente, tengan por seguro, ya no voy a perder esa cantidad de bicarbonato, lo cual ya no va a ser necesario que yo lo suplemente. Entonces, lo que decidí con Brownie, a pesar de que sí estaba bajo su bicarbonato, fue esperarme primero a la terapia de líquidos y ver qué tanto podía reponer esa diuresis osmótica y ese bicarbonato solo con la terapia de líquidos y qué tan beneficioso iba a ser que yo lo suplementara, porque de verdad es que puede haber muchas complicaciones el estar suplementando bicarbonato, al igual que el fosfato, ¿no? Entonces, en estos dos analitos, pues yo me esperaría. Otro es la suplementación de dextrosa. Esta también se tiene que manejar con mucha precaución. Obviamente, esta no está indicada en pacientes con hiperglucemia. La suplementación con glucosa está solamente indicada en pacientes que tienen glucosa por abajo de 200 miligramos sobre decilitro. Es decir, aquellos pacientes que están tendiendo a la hipoglucemia. Pero bueno, antes de suplementarla, evidentemente a lo mejor yo me salto una dosis de insulina rápida, ¿no? Y continúo con líquidos y a ver cómo responde mi paciente. Entonces es muy importante que no lo tomen como una receta de cocina, a pesar de que en los libros vienen como pautas o consensos muy específicos, son decisiones que se van tomando sobre la clínica del paciente y no todos los pacientes responden de la misma manera. Y el tercer pilar es el inicio de pues de la terapia con insulina R, ya habíamos dicho que es de acción rápida o regular. Esta, por lo general, queda reservada o la recomendación es que primero hidraten al paciente, estén con terapia de líquidos por al menos 2 horas. Después de esas 2 horas, valoren nuevamente el peso, si pueden hacer una tira de glucosa, pedir glucosa, evidentemente, ver el estado de hidratación del paciente y ahora sí, comenzar con la suplementación de insulina. Y bueno, para comenzar con esta terapia de insulina, se reportan en estos artículos 2 técnicas principales. La técnica intermitente de aplicación intramuscular, que fue la que utilizamos con Brownie, y la 2, que es la técnica con infusión intravenosa continua a dosis baja. La verdad es que he tenido oportunidad de utilizar las 2 técnicas y sinceramente yo creo que la de infusión intravenosa continua a dosis bajas me parece que es muchísimo más segura y me parece que es más efectiva. Entonces, en lo personal me inclino más por esa, a pesar de que con Brownie haya decidido utilizar la terapia intramuscular. Obviamente, en cuanto empiezo a administrar esto, la insulina, los monitoreos, como ya habíamos platicado anteriormente, aparte de la clínica de mi paciente, son los electrolitos. Tengo que estar pegada a los electrolitos, porque como todos sabemos, la insulina no solo va a meter glucosa a la célula,
a meter estos electrolitos, principalmente el potasio. Entonces, en cuanto se abra la célula para entrar la glucosa se va a traer a sus compinches, principalmente el potasio. Entonces, el potasio en mi paciente, si yo le estoy administrando insulina cada hora o cada 2 horas a mi paciente, imagínate, cada hora o cada 2 horas es que el potasio se va a estar metiendo a la célula. Entonces, ese potasio en el plasma va a estar bajando mucho. Y si a eso le sumo, mi paciente probablemente está poliúrica, imagínate, ese potasio se está escapando en la orina y aparte se está metiendo a la célula. Entonces, ese pobre paciente se va a quedar con 0 de potasio en la sangre y eso nos puede traer consecuencias de arritmias cardíacas y bueno, lo que ya habíamos comentado. Bueno, les voy a platicar sobre la terapia con insulina en la técnica intramuscular intermitente, que fue la que utilizamos con Brownie. Bueno, lo que hicimos fue las dosis que refieren estos artículos es de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo intramuscular por hora. La que yo elegí con Brownie fue una conservadora que fue de 0.1 unidades por kilogramo intramuscular por hora. Mi objetivo y el objetivo que los artículos marcan, no es que yo me lo haya sacado de la manga, es llegar a una glucosa menor a 250 miligramos sobre decilitro, pero no más allá, no menor a 150 miligramos sobre decilitro, porque ahí ya nos acercamos a una zona de peligro. En un paciente con cetoacidosis diabética, abajo de 250, de 200 o de 150 es una zona sumamente de peligro. A lo mejor en un paciente de visitas subsecuentes está bien 150, pero en un paciente con cetoacidosis diabética no está nada bien. Bueno, una vez que ya se cumple el objetivo de llegar a 250 miligramos sobre decilitro, tenemos 2 opciones, ya sea cambiar de 0.1 a 0.2 miligramos, en mi caso sería 0.1 miligramos, unidades internacionales por kilogramo intramuscular, pero expanderla de 2 a 6 horas o subcutánea de 6 a 8 horas, la misma, la regular, la de rápida acción, pero con intervalos de tiempo más amplios. O si ya ven que su paciente está bastante estable, pueden incluso ya iniciar con la insulina que ustedes quieran que ya se quede de manera permanente como tratamiento. En este caso nos inclinaríamos por una ya sea de intermedia acción o de acción prolongada. En el caso de Brownie utilizamos la NPH. Bueno, y en el caso 2, que sería la terapia con insulina en técnica de infusión intravenosa continua a dosis bajas, bueno, esta consiste en hacer como una infusión de lidocaína, ketamina, las que utilizamos para el dolor, una dosis de 2.2 unidades internacionales por kilogramo en una solución de cloruro de sodio. Esto es muy importante que sea en cloruro de sodio, porque esta insulina, como está hecha de cristales, se precipita muy fácilmente en el caso de la solución Harman, porque Harman tiene calcio. Entonces es muy importante evitar interacciones entre los medicamentos que utilizamos. Entonces, en una solución cloruro de sodio de 250 miligramos, voy a añadir 2.2 unidades internacionales por kilogramo y la voy a infundir en mi paciente a una velocidad de 10 mililitros por hora. 10 mililitros por kilogramo por hora, perdón, aquí me faltó el kilogramo. De tal manera que yo cada hora voy a estar monitoreando mi glucemia y mi objetivo terapéutico es exactamente el mismo que con la intramuscular, hasta llegar a una glucemia menor a 250 miligramos sobre decilitro sin llegar a 150 miligramos. Una vez que haya logrado esta terapia, puedo cambiar a la vía subcutánea de la misma a la misma dosis de 0.1 cada 6 a 8 horas o cambiar por otra de acción más prolongada.
como había mencionado, la disminución gradual de la concentración de glucosa en sangre debe ser alrededor de 50 miligramos sobre decilitro por hora hasta que la concentración sea de 250 miligramos. Entonces, ese es como que lo que se considera. Puede ser menor, obviamente, a lo mejor si están disminuyendo la glucosa 25 miligramos por decilitro por hora, pues no pasa nada, ¿no? Solo no. Lo que sí es punto de alarma es si en una hora bajó 100 miligramos por decilitro. Eso yo creo que sería muy rápido y no le daríamos tiempo al cuerpo de estar compensando esto y evidentemente lo veríamos reflejado en alteraciones electrolíticas en zonas de peligro. Entonces es importante que cumplamos con estas pautas. La terapia auxiliar de estos pacientes, pues bueno, como ya lo habíamos platicado, es manejar las comorbilidades. Pancreatitis, Brownie tenía pancreatitis. A pesar de que no pudimos corroborarlo porque no pudimos hacer la prueba por cuestiones económicas del propietario, el dolor que ella tenía, la cantidad de vómitos y la diarrea que presentaban eran evidentes para un paciente con pancreatitis. Básicamente el tratamiento para la pancreatitis, como ya todos saben, es terapia de líquidos y manejo de dolor. Entonces, antieméticos, etcétera, y antibióticos para evitar traslocación bacteriana. Entonces, pues en Brownie implementamos todo eso y la verdad es que respondió bastante bien a la infusión de lidocaína ketamina, al Cerenia, a la buprenorfina y a todo lo que implementamos.